días con cada uno de ustedes. Gracias al Señor por este momento que nos permite estar juntos. Hoy es una subida a este lugar de forma imprevista. Tendría que estar en este momento otro varón dentro del cuerpo pastoral. Él sufrió un accidente, el otro le diagnosticaron asma y el otro está con tratamiento en su garganta. El único que quedaba era yo. Así que tuvimos que subir nomás y prepararnos y buscar a Dios en lo secreto para ver qué es lo que finalmente pueda Él decirnos y hablarnos. Pero vamos a tener que darle y hacerle frente, y el pueblo de Dios siempre dispuestos a poder adorar a Dios ahora a través de su entendimiento, a través de su voluntad, disponer su corazón para poder ser pues instruido por el Creador. Queremos hablar de un tema muy interesante, y este tema tiene que ver con algunos aspectos de parte de Dios. Dios no puede de una u otra manera designarse en una sola frase. Para poder designar a Dios necesitamos mostrar muchos aspectos de parte de Él. Cuando Él se fue mostrando de muchas maneras frente a un pueblo que empezaba a conocerle. No le conocieron durante mucho tiempo y Él se mostró en el desierto. Se los llevó al desierto y poco a poco les fue mostrando parte de sus atributos, parte de lo que son sus características. Hoy vamos a estudiar solo una parte de Dios. Es por eso que usted no puede definir a Dios en una sola frase. El nombre del Dios, por eso es, Él es el que es. Yo soy el que soy, dice Jehová. Usted no puede decirle Carlos, Cucho, Pepito. No puede definir a Dios de una sola manera. Se necesitan muchas líneas, muchos libros para definir a un Dios infinito. Y Dios tiene que mostrar algunos aspectos de su persona para poder que uno, al menos como por sombra, ir descifrando más o menos lo que encierra a este ser que es nuestro Creador. Cuando el profeta recibió las órdenes de poder ir hacia este pueblo, él sabía claramente que se iba a empezar a meter en algunos aspectos de su vida que iban a empezar a contradecir lo que él creía. Él tomó una ruta alterna y se fue hacia otro lado, no queriendo obedecer las órdenes que se le había dado. Él sabía que había un aspecto de parte de Dios que esto tarde o temprano le iban a traer algunos percances. Agarró y se fue hacia otro lado, y Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo su voluntad, lo trajo de maneras milagrosas y lo volvió nuevamente hacia la ruta. Cuando llegó hacia este lugar, él sabía que este pueblo no merecía lo que tenía que hablarle, porque este pueblo era cruento, era sanguinario, era malvado. Algunas cosas que se cuentan en cuanto a este pueblo es que tenía la capacidad de desollar a los enemigos desde la frente hasta la parte de sus pies. Los desollaba vivo, les sacaba toda la piel y los dejaba así en carne viva, y los tendía en el desierto y los amarraba con estacas al inclemente sol, y a que las aves del cielo se comieran vivos a estas personas. Este pueblo era un pueblo muy sanguinario, no contento con tomar prisioneros. Muchas veces construía unos garfios, como usted ha visto cuando cuelgan al pollo, ha visto cómo lo cuelgan al pollo, sino que estos garfios eran mucho más grandes, los incrustaban en las espaldas de los hombres y los arrastraban por caballo por diferentes lugares. La gente los odiaba y los temía a su vez. Y cuando el profeta recibe las órdenes de ir a este pueblo para darles una oportunidad, para advertirles que si un juicio inminente viene hacia sus vidas, el profeta dice: esto no va a ser. Agarra, toma otra ruta y se va muy contrario a lo que Dios le había dicho. Y Dios lo trae una vez más, lo pone en la orilla, y este profeta va a tener que ahora cumplir la labor que Dios le ha dado en menos días de lo que habían finalmente sido planificado. Y va a hablar a este pueblo, y este pueblo va a arrepentirse, va a entender, y se va a proclamar ayuno, va a proclamar oración, y no solo para ellos, sino para todos los que están dentro de este lugar. Eran los asirios. Los asirios eran un pueblo muy odiado, muy temido, y nadie quería caer en guerra con ellos porque eran muy sanguinarios.
Jonás sabía claramente que cuando estaba recibiendo las órdenes de Dios, no es porque él no quería obedecer a Dios. A veces se le presenta a Jonás como un aspecto de un profeta desobediente. Pero Jonás, bueno, fue desobediente, pero algo de lo que le estaba llevando a tomar otra ruta era porque estaba sabiendo claramente que uno de los atributos de Dios, tarde o temprano, iban a resaltar, iban a echar a perder todo lo que él estaba esperando. Y cierto, cuando proclama Jonás este arrepentimiento para el pueblo se arrepiente y Dios les da una oportunidad a este pueblo de Nínive, a esta ciudad grande, para que ellos finalmente retornen a sus caminos, realicen actos de arrepentimiento y de justicia y se salvan. Dios había extendido una de las cosas que son muy conocidas y que usted y yo bebemos a diario de este atributo, la misericordia. Dios es misericordioso. Dios tiene mucha misericordia de usted como la tiene también de mí. No podría estar parado yo aquí pastoreando, guiando y enseñando si es que la misericordia de Dios no me la permitiese. Usted no podría estar sentado allí apuntando, oyendo, cantando y disponiendo una vida con futuro o teniendo una plena seguridad de que las cosas van a acabar bien cuando usted parta de este lugar, si es que no fuese por la misericordia de Dios. Todos bebemos, todos de una u otra manera nos beneficiamos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, si lo queremos resumir en una forma más coloquial, podríamos decir, la misericordia es lo que no recibes cuando te lo mereces. Tú mereces probablemente un castigo, probablemente mereces una disciplina. Dios dice, no te doy esto, te voy a extender mi misericordia. No vas a recibir lo que te mereces. Al contrario, vas a recibir lo que no te mereces. Esa es la gracia. La gracia es que nosotros recibimos de parte de Dios cosas que no merecemos. Y la misericordia es que no recibimos de parte de Dios cosas que a leguas necesitamos recibir. Y he aquí cuando Dios está interactuando con cada uno de nosotros, muestra tanto su misericordia como su gracia ante nuestras vidas. Cuando Dios está mostrando de forma constante estas maneras, Dios de una u otra forma está incentivándonos, está arengándonos, como la gallina o como el águila revolotea sus polluelos, dice las Escrituras, para que podamos actuar de forma similar y podamos imitar o ser imitadores de este Dios misericordioso. ¿Sabe? Jonás sabía claramente que el profeta, que Dios iba a tener misericordia de este pueblo. Dios de una u otra manera, si ellos se arrepentían, ellos iban a recibir la misericordia de parte de Dios. Y esta nación, aunque estaba teniendo fuertes problemas y se venía un juicio, Dios, al ver que estas personas estaban pidiendo, estaban clamando, estaban arrepintiéndose de sus caminos, Dios decretó que no iba a caer sobre ellos el juicio inminente. Pero no nos equivoquemos. El hecho de que Dios sea muy misericordioso no significa que Dios no finalmente haga su voluntad. A veces esto puede terminar engañándonos, a veces esto puede terminar confundiéndonos. El hecho de que Dios sea misericordia no es un aliciente para que usted finalmente haga lo que le venga en gana. El hecho de que Dios sea lento para la ira, tardo en enojarse y grande o exuberante en misericordia, no significa que yo tengo plena libertad para hacer mis antojos o para vivir en libertinaje. A veces hay un enorme énfasis en el amor de Dios y en la misericordia de Dios y descuidamos el enorme énfasis que también hay en la justicia de Dios. Así que, hermano mío, recuerde esta verdad. Sabe, cuando Jesús estaba hablando de misericordia y estaba parado frente a una ciudad que le estaba rechazando, de una u otra manera, Él estaba tratando de mostrarle la misericordia a un pueblo que estaba por terminar de rechazarlo de forma completa. Él había mostrado a través de alimentos, Él había mostrado a través de sanidades, Él había mostrado a través de exorcismos, Él había mostrado a través de milagros en cuanto a diferentes aspectos de las necesidades primarias en el ser
humano y les había mostrado este gran mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este pueblo no estaba entendiendo claramente lo que el Señor había venido a proclamarles, no estaba entendiendo las credenciales que el rey estaba presentando en cuanto a su realeza, y estaban culminando por rechazar a este Dios que venía a ellos. Cuando está por entrar a Jerusalén, él está parado ahora en un cerro, está teniendo como vista a esta ciudad de Jerusalén, y él va a llorar y va en llanto, va a proclamar una de las oraciones más conmovedoras que yo he escuchado. Es muy sencilla, pero dice así: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste. He aquí vienen días, le dice a Jerusalén, en que tus hijos serán dispersados, y no quedará piedra sobre estas cosas que tanto a ellos les enorgullecían. Jesús estaba hablando de un juicio inminente que pronto iba a venir sobre una ciudad, sobre una nación que ahora se estaba dando el lujo de desperdiciar la misericordia que Dios les estaba mostrando. Se estaba dando el lujo de desperdiciar las cosas que Dios le estaba enseñando. Y ahora Jesús estaba llorando, conmovido por las cosas que vendrían. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está recibiendo instrucciones de forma constante, Dios va a hablarles a través de Moisés y los va a situar en dos cerros distintos, y van a pronunciar las maldiciones y van a pronunciar las bendiciones. Y el pueblo va a pronunciar estas cosas, y luego Dios les va a decir, entre la vida y la muerte ellos tenían que escoger la vida. Le dice: ahora pongo delante de ti dos caminos, uno es la muerte y el otro es la vida. Escoge la vida, le dice Dios, para que te vaya bien. Esa es misericordia. Si Dios con su misericordia no actuase con nosotros de forma constante, no entrase a nuestras vidas de forma constante, muchos de nosotros no podríamos seguir celebrando a este Dios, adorando a este Dios, y mucho menos escuchando y siendo instruidos o perfeccionados por este Dios. La misericordia de Dios de forma constante viene a nuestras vidas, nos habla, nos instruye y nos está de forma constante tratando de inclinar hacia sus consejos. Si Dios no se hubiese metido en mi vida hace muchísimos años, yo no podría estar agradeciendo a Dios. Si Dios no se hubiese metido en una relación que yo estaba iniciando con una mujer y que no es en este momento la compañera con la que yo tengo, nunca hubiese conocido a una buena mujer, nunca hubiese conocido a una buena madre, y nunca hubiese conocido a una buena sierva de Dios. No lo hubiera conocido, de verdad no lo hubiera disfrutado. Me estaba metiendo con una chica que ahora está casada, es una amiga, pero le saca la vuelta a su marido. Ese era mi destino, ese era mi final, así iba a terminar. Y yo en su momento le decía: Dios, ¿por qué te metes? ¿Quién te ha llamado a meterte en mi relación? Renegando y llorando todavía, como si yo supiese que vendrían años más adelante. Pero digo ahora: gracias Dios por meterte en mi vida y por extender tu misericordia para con mis decisiones desacertadas, sin saber lo que será mañana, sin saber lo que pasará más adelante. Gracias Dios por entrometerte en medio de mis caminos y entrar con tu misericordia en medio de mi vida, porque definitivamente no podría estar tan contento como lo estoy ahora en mi matrimonio. Hermanos míos, Dios siempre nos está mostrando su misericordia. Dios siempre nos está rodeando de consejos. Dios siempre está visitando nuestras vidas y está advirtiéndonos, o nos está llamando a reconsiderar, o nos está instruyendo. Dios está movido muchas veces por este atributo, esta característica en su carácter, que muchas veces es incomprendida y muchas veces la vemos, a veces hasta como una forma de tropiezo en medio de nuestra existencia. Vamos un momento a Oseas, el profeta Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11. ¿Listo? ¿Llegamos a Oseas o se está haciendo un poco difícil? Parece, lo veo, antes llega más rápido si digo Mateo. Oseas capítulo 11. Por si acaso Oseas 11 está cerca al 12, ahí nomás está. Puede buscarlo tranquilo nomás, no se preocupe.
A veces se hace un poco difícil estos profetas menores. ¿Llegamos? ¿Cuántos necesitan un minuto más? Amén, ya veo, siguen buscando todavía algunos. Ya está, muy bien, algunos hacen trampa con celular, más fácil llega. Pero dice Oseas capítulo 11, versículo 1, dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hermosa porción que nos habla las Escrituras en cuanto a la relación que Dios tenía con este pueblo. Dice el primer versículo que Él los sacó de Egipto, de esta esclavitud los llamó y los trajo ahora a un nuevo momento. Les dio la tierra que les había prometido, venció a sus enemigos, y ahora en medio de esta tierra ellos no están mostrando la misma consistencia que le dicen tener muchas veces con su boca. ¿Qué sucedía? Este pueblo había caído en una forma de idolatría. Estaban dejando a Dios y estaban cayendo de forma constante en adorar a otros dioses dentro de esto, en la cultura cananea. Toda esta región tenía una forma de adoración que, si usted analiza un poco la manera en cómo viven algunos países que se supone son adelantados, se va a dar cuenta que son las mismas prácticas que en estos tiempos el Señor estaba condenando. Y que por estas mismas prácticas el Señor echó a estos pobladores de estas tierras. Pero ahora vemos aquí cómo Dios va a tratar de instruir, cómo Dios va a tratar de hablarle a este pueblo, y lo va a hacer de una manera muy triste. Para mí esto es muy triste, porque Dios le va a decir ahora a su profeta: anda y búscate una mujer ramera. Esta mujer ramera va a simbolizar a Israel, y Oseas va a simbolizar a Dios. Y es muy triste porque ahora él va a casarse con una ramera, y esta ramera, como usted va a saber, usted debe saber o usted debe entender, una mujer que tiene un corazón de prostituta, con corazón de prostituta será. Entonces ahora él se casa con ella y ella constantemente le está sacando la vuelta. Ella está yéndose con otros maridos. Él va, la rescata, se mete en problemas, paga dinero por ella, la vuelve a traer a su casa, y ella una vez más se vuelve a fugar con otros hombres. Para mí es triste esto, no le desearía a nadie esta situación, pero Dios se la pone a su profeta y le dice: vas a tener que buscar y vas a tener que casarte con una mujer así. Esta mujer no te va a respetar, pero esta es una imagen de lo que ellos hacen conmigo, le dice. Está simbolizando al pueblo de Israel como una mujer que continuamente adulterando frente a su marido, que adultera frente a su marido, frente a los pactos que ha celebrado. Gesed. Y esta es la palabra que nosotros hablamos por misericordia. Gesed es amor al pacto, devoción al pacto, lealtad a lo que te prometí, pero también bondad que yo te voy a mostrar. Esa es la misericordia que Dios está tratando de mostrarle a este pueblo, y este pueblo no está respondiendo a este pacto que ha celebrado con ellos. Y es interesante cuando uno ve cómo este pueblo en este momento no está en la desgracia ni está en la economía más baja. Tienen una buena economía, y esto les ha permitido alejarse de su Dios. Ahora ellos no lo van a entender, no están discerniendo, porque si usted se da cuenta, en el versículo 3 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció, dice, que yo le cuidaba. Qué interesante poder ver que esta gente no tenía discernimiento de una relación cercana con su Dios. No podían identificarlo, no podían darse cuenta que este Dios estaba muy cerca de ellos, que este Dios les estaba hablando y les estaba cuidando. Ahora, cuando usted ve la historia, este pueblo va a recién darse cuenta, va a caer recién en cuenta cuando se encuentra ahora en la tierra de Babilonia. Después de que Dios les ha advertido, y esta es una de las advertencias, les está diciendo de forma constante: arrepiéntete, recapacita, reordena tus caminos, vuelve a mí como una esposa y yo seré tu marido, le dice Dios. Ellos no llegan a entender, y ellos empiezan recién a recapacitar cuando están en una tierra extraña y están siendo allí esclavos.
Allí se acuerdan de lo que Dios les ha dicho. Allí ahora empiezan a recapacitar cuando los soldados babilonios agarraban y violaban a sus mujeres. Cuando los soldados babilonios tomaban preso a los mejores hombres y los castraban para que sirvan en sus palacios. Cuando los soldados babilonios abrían a las mujeres embarazadas en la barriga y las mataban juntamente con sus criaturas. Y ahora empiezan a recapacitar de todo lo que Dios les ha dicho. Es muy triste que nos demos cuenta al final de la jornada, cuando las cosas ya están regadas. Oh, Dios estuvo hablando, oh, Dios me estuvo diciendo, oh, Dios metió a mi mamá, oh, Dios metió a mi líder, oh, Dios metió a un pastor, oh, Dios me habló a través de estas circunstancias. Carambas, ¿cómo no pude darme cuenta? Y era la misericordia de Dios de forma constante y vehemente y fiel, tratando de evitarnos un dolor, tratando de no dejarnos llevar por nuestros propios caminos, por nuestro corazón, que muchas veces se engaña. Y es interesante cómo Dios aquí le habla a un pueblo que no lo entiende, que no lo discierne, que no puede darse cuenta. Y cuando un cristiano no entiende estas verdades, definitivamente anda mal en su relación con Dios. Cuando un cristiano no puede percibir a este Dios que es relacional, que es personal, que nos visita de forma constante, hay algo que no camina bien. ¿Sabe? Watchman Nee era un pastor chino, y por sus creencias cristianas fue entregado a una cárcel. Ahí Watchman Nee escribe algunos libros, algunos escritos que luego más adelante se harán algunos libros. Algo que Watchman Nee decía en cuanto a la misericordia es que muchas veces nosotros, como hijos de Dios o como siervos de Dios, podemos ver cuando una persona está yéndose hacia su desgracia, está encaminándose hacia su caída. Y cuando nosotros no hacemos nada al respecto, cuando nosotros no nos interponemos, cuando nosotros no le damos un consejo a esta persona, somos nosotros más bien los que tenemos ciertos problemas de sensibilidad, tenemos problemas de dureza en nuestro corazón. Y sabes, a veces hay personas que le llaman amistad a algo, cuando una persona viéndole hacer algo, viéndole hacer un daño, no le dice nada. Ese es mi amigo, dice. Pero la Biblia dice otra cosa, que el amigo, dice, con sus palabras muchas veces fieles, a veces no son tan agradables a nuestras vidas, a veces hasta nos incomodan. Pero uno que se considera amigo y que tiene un enorme corazón por otra persona, no le dice nada cuando le está viendo yendo rumbo hacia su destrucción. Esa persona tiene fuertes problemas con su sensibilidad y con su misericordia. ¿Sabe, hermano mío? Cuando Dios viene a nuestras vidas, siempre está hablándonos de manera constante, abierta. Siempre está usando las diferentes herramientas. Y cuando vemos aquí a Dios hablando a través del profeta Oseas, nos vamos a dar cuenta que este Dios estaba muy cercano y que esto le afectaba. De una u otra manera, aunque el pueblo estaba caminando rumbo hacia su propia catástrofe, esto no dejaba de afectarle a Dios. En el versículo 8 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Están hablando de Israel. Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Adma y Seboín no eran dos chicas o dos chicos que Jehová está nombrándoles. Cuando Dios decidió destruir dos ciudades en la llanura que se llamaba Sodoma y Gomorra, habían dos ciudades contiguas a Sodoma y Gomorra que se llamaba Adma y Seboín. Y Dios le está diciendo y está trayendo a memoria: así como destruí estas ciudades, yo no te quisiera destruir. Oh Efraín, ¿cómo te voy a hacer eso? Le dice Dios. ¿Cómo te voy a hacer eso? ¿Cómo te voy a destruir como a Sodoma o como a Gomorra o como a Adma o a Seboín? Dios está hablándole a este pueblo y le dice algo más en el versículo 8. Le dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Si usted puede ver aquí estas verdades en cuanto a lo que Dios nos muestra de este Dios misericordioso, de este Dios que de forma continua habla y está tratando de llevar a su pueblo a un arrepentimiento. ¿Sabe? Dios le muestra también de la misma manera a Moisés cuando Moisés está tratando de conocer más a Dios, y le dice: pasando Jehová delante de él, proclamó:
Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta es la manera como Dios le muestra a Moisés parte de su gloria. Moisés quería ver toda la gloria, todo el esplendor de Dios, pero Dios no puede permitírselo esto, porque esto le iba a costar la vida a Moisés. Todo el esplendor de este Dios terminaría fulminando a esta criatura. ¿Sabe? Es hermoso cuando uno puede darse cuenta cómo Dios de forma constante está en medio de nuestras vidas. Cuando uno se da cuenta lo que dice esta frase, que Él nos creó para mostrar su grandeza y valor, pero nosotros no siempre respondemos de forma apropiada. Dios nos creó con un fin, Dios nos diseñó por un fin, Dios ha decidido mostrar su gloria, y a todos esos llamados que Él ha seleccionado, que Él ha traído, los ha hecho para su honra. Pero muchas veces los llamados o muchas veces los seleccionados no somos los verdaderos estandartes de traerle honra y de traerle fama a nuestro Dios. No siempre interactuamos bien con Dios. Si no, dígame usted, en esta semana, ¿cuántas veces ha bebido de la misericordia de Dios? Podríamos hacer un censo en esta semana y podría decirle, ¿cuántos de ustedes han bebido de la misericordia de Dios? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana han podido recibir la misericordia de Dios? A ver, levante su mano. Yo sí. Y las dos. ¿Alguien más? Muy bien. Algunos no, y está bien. Yo entiendo. Yo entiendo que algunos no. Pero muchos de nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. Muchos de nosotros de forma constante necesitamos ser conscientes de la misericordia de Dios. A veces, hermanos míos, pensamos que estas cosas no son reales en nuestras vidas, pero sí son. Y la verdad es que la Biblia nos dice en el Salmo 103 que Dios no va a contender para siempre, ni para siempre va a guardar su enojo. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros propios pecados o a nuestros pecados, sino que como el Padre se compadece de los hijos, dice, se compadece Jehová de los que le temen. La razón es muy simple. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios sabe exactamente cuán contradictorios podemos ser. Dios sabe exactamente cuánto necesitamos muchas veces de un favor, de una oportunidad. Dios sabe exactamente cuánto nosotros necesitamos poder retomar una vez más la senda, el camino. Hace un tiempo atrás mi hijo estaba faltándole el respeto grandemente a mi esposa, y estaba levantándole la voz y estaba diciéndole algunas cosas. Mi esposa me dijo, mira, él está haciendo esto y esto y lo otro. Yo agarré, lo llamé y le dije, muy bien, estás haciendo esto con tu madre, no deberías hacer esto con tu madre, tienes que respetarla. Y tuvimos una charla de esto. Ahí quedó. No quiero escucharte volver a hacer lo mismo. Muy bien, papá, está bien, etcétera, etcétera. A la siguiente semana o a los siguientes días nuevamente había vuelto a hacer lo mismo, y yo esta vez yo lo llamo al baño y yo le digo, mira, esta vez te voy a dar una última oportunidad, porque tú has pasado ya la línea y ya estás en problemas. No te voy a disciplinar con esta mano, le digo, ni con esta. Agarré, saqué mi correa y le mostré mi correa. Te voy a disciplinar con esta correa, le digo. Y con esta correa te voy a hacer sentir la correa, y tú vas a saber lo que es respetar a tu mamá. No, papá, me dijo, no, está bien, sí, que esto que el otro me habló de abogacía y no sé cuánta cosa más. Y yo, confundido, está bien, una oportunidad más. Listo, partió. Pero así es el corazón humano. Por eso que le digo, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de nosotros. En 2 días más él había vuelto a pasar la línea y le había pasado mucho más. Y yo ya saqué mi correa. Vamos, no, vamos, pasa al baño, al cuarto secreto. Y entramos ahí al cuarto secreto, y ahí muy bien le dije, lo senté, hablamos, nos miramos cara a cara, ojo a ojo, y le dije, muy bien, tú lo pediste, lo has desafiado, no has entendido, estás pensando que esto es una broma. Y yo tenía la correa en la mano, ven acá, le digo, no, empecé a mirarlo y él estaba llorando, estaba argumentando, me estaba hablando y estaba diciéndome muchas cosas, y mi corazón se estaba partiendo así. Yo ya no sabía qué hacer, si hacer entre lo correcto o hacer lo que mis sentimientos me mandaban.
Pero en ese momento de verdad, al verle los ojos llenos de lágrimas y pedirme y implorarme una oportunidad más, por favor, que de esta vez yo lo voy a entender, lo voy a... Adivine qué hice. ¿Lo agarré a correazos o no? ¿Por qué creen que ya? Esa es otra historia. Pero es cierto, no lo agarré a correazos. Fui movido a misericordia como Jesús fuera movido a misericordia también. Pero fui movido a misericordia, le perdoné, pero nunca más volví a escuchar eso de su boca. Creo que esta vez sí entendió claramente que esto era algo que me estaba enojando y que estaba faltando el respeto a su madre. Y no lo volví a llamar una vez más, porque sé por experiencia y por testimonio de su madre que no lo volvió a hacer. Sí lo llegué a disciplinar por otras cosas, ojo, pero esto es algo que nunca más volvió a repetir. Pero yo no me imagino frente a Dios cuando usted acaba de cometer un error, cuando usted acaba de volverlo a cometer y le acaba de decir a Dios nunca más, y no han pasado más de 2, 3 días y lo ha vuelto a volver a cometer. Y no me lo imagino usted parado frente a Dios, argumentándole a Dios ante un Dios que lo sabe todo y diciéndole nunca más lo voy a volver a hacer, porque ni usted se lo cree. Amén. ¿Amén o no? Ni usted se lo cree, porque lo va a volver a hacer. Y si no fuese por la misericordia de Dios, y si no fuese porque Dios extiende su misericordia sobre aquellos que le invocan, y porque Él es amplio y exuberante en tener misericordia, muchos de nosotros no podríamos estar acá. Si no fuera por esa bendita obra de la cruz de Cristo y esa sangre protegiendo nuestras vidas, muchos de nosotros no podríamos contar otra historia. Y así, de la misma manera como Dios nos llama a tener misericordia, o a compadecerse de nosotros teniendo misericordia, Dios también nos llama de la misma manera a poder ser misericordiosos como nuestro Padre. Él dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y esta es la enorme realidad en la que nosotros necesitamos siempre reflexionar. Así como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová también se compadece de nosotros. Pero de la misma manera, Jesús nos llama y nos insta a tener y desplegar la misma misericordia que esperamos de parte de Dios frente a otros. Frente a otros. Porque es fácil desplegar nuestra misericordia frente a los que amamos, como en mi caso. Pero ¿cómo la desplegamos frente a los que no tenemos ningún tipo de interés? ¿Cómo desplegamos nuestra misericordia frente a los que no tenemos y esperanzas de algo? Jesús nos llama a poder ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y dejó una parábola muy interesante. Esta parábola es así. Dice que había un hombre rico que tenía un deudor que le debía cerca de 10,000 talentos de plata. Cuando uno saca la cuenta a este tiempo, esa deuda era impagable. Mucho menos para una persona común y corriente como nosotros. Él debía más o menos 1,000 millones de dólares. Yo no tengo ni 100 dólares en el bolsillo, pero este hombre le debía 1,000 millones de dólares a ese hombre. Era impagable. ¿De dónde sacar 1,000 millones? Y ahora le llama a comparecer y a que pague su deuda. Y como sabe que no va a pagar, igual le ruega al amo y le dice: déjeme un plazo, por favor, déjeme un plazo porque yo le voy a pagar todo. El amo sabe que esto es impagable y le perdona la deuda. Ojo, en la parábola no dice que le da una prórroga. Ya bueno, tienes una semana o 2, pero me pagas. Eso sí, con intereses. No le hace eso. Le perdona la deuda. Y este deudor sale hacia la calle, y en medio de la calle se va a encontrar con otra persona que le debe ahora a él. Pero la cantidad que le debe es más irrisoria, es baja. No tiene mucho valor. Pero ahora este hombre lo agarra del cuello a este consiervo y le dice: págame todo lo que le debes. Y el consiervo le vuelve a repetir las mismas palabras que él hace unos momentos se le acaba de decir al amo: por favor, dame plazo, yo te lo voy a pagar, ten misericordia de mí. Y este hombre, sacudiéndole, en lugar de tener misericordia, le decía: no, sino que me pagas ahora. Dice que este hombre lo metió en la cárcel y el amo se enteró de este hecho y lo mandó llamar. ¿Qué has hecho?, le dice: siervo malvado. ¿Acaso yo no tuve de ti compasión?
¿Acaso yo no te perdoné a ti todo lo que tú me debías? ¿No debías tú haber hecho lo mismo con aquel que tenía esta deuda contigo? Y el amo se indignó, dice, y lo echó a la cárcel. Qué interesante es ver cómo el Señor espera que de la misma manera que Él despliega misericordia sobre nuestras vidas, la despleguemos también sobre los demás. Pero aquí hay una línea bien delgada. El hecho de que usted despliega misericordia hacia otros o hacia alguien no significa que usted es permisivo con el pecado. Dios dice en este versículo que le enseñé de Éxodo que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. No nos confundamos tampoco. A veces hay momentos en que se tiene que corregir. A veces hay momentos en que la misericordia se acabó. Hay momentos en que a veces hay que tomar al toro por las astas y solucionar ciertas cosas. Pero sí, no podemos olvidarnos, porque estamos hablando de este tema, que de la misma manera como Dios despliega misericordia sobre nosotros, se la despleguemos para aquellos con que también la necesitan. Recuerde, por tanto, va a llegar momentos en que usted va a necesitar vehementemente la misericordia de Dios. Si hasta ahora usted está satisfecho con su vida, gracias a Dios por eso. Probablemente está hablando consigo mismo, pero necesitamos misericordia. Necesitamos de la misericordia de Dios como la pidió el publicano y no como ese fariseo que estaba satisfecho con todo lo que hacía, pero solo hablaba solo. Y esta es una enorme verdad cuando necesitamos la misericordia de Dios. Acercarnos a ese trono, un trono de gracia, para llegar a encontrar el oportuno socorro, para llegar a encontrar el perdón necesario. Porque este sumo sacerdote que ocupa este trono, este Señor, en su forma humana, aún siendo Dios, fue y experimentó muchas de estas cosas que cada uno de nosotros nos vemos envueltos de una u otra manera a lo largo del día. La gran diferencia es que Él no pecó. Nosotros sí pecamos. Y necesitamos constantemente llegar a este trono. Y necesitamos constantemente pedirle dirección. Y necesitamos constantemente decirle: Dios, haz una prórroga. Dios, sé que eres un Dios de oportunidades. No solo de una, sino de dos, de tres. Y como dice Oswald Sander, de muchas oportunidades más. Dios puede extendernos su amor. Dios puede extendernos su misericordia y Dios puede llevarnos, si entendemos claramente con un corazón sencillo, humilde, Dios puede guiarnos por sendas cada vez más cercanas a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie.